redactor, mi tema de investigación es el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Victoria Vázquez Cubí, Simón Bolívar y Elvira Ortega. En el capítulo 1, el planteamiento del problema, tenemos la contextualización. En el comercio, según el comercio 2014, actualmente el Ecuador ocupa el puesto 82 entre 144 países, según estudiado por las telecomunicaciones. Un 45% de usuarios se conectan en lo que es al internet y a las redes sociales desde sus hogares, y un 69% de jóvenes entre los 16 a 24 años de edad. Esto afecta de forma positiva en la vida de un estudiante siempre y cuando sean utilizados correctamente. El problema se da cuando el estudiante abusa de ello y deja su vida normal por una vida virtual. Según Pérez 2012, afirma que utiliza una encuesta para indagar sobre el uso y la percepción de las TICs en los estudiantes. Su estudio concluye que existe una influencia positiva de las TIC en el rendimiento académico, pero cuando lo usan como herramienta de autoaprendizaje. En el análisis crítico, en la actualidad vemos que los jóvenes, por falta de control de sus padres, ya que se dedican a trabajar y lo dejan solos a sus hijos en el hogar, es ahí donde ocurre la primera causa, que es el mal uso de los tiempos libres. Por lo que dedican a las cosas poco productivas y por ende tienen la adquisición de conducta inadecuada y bajo rendimiento académico. En los últimos años, los avances tecnológicos han ido creciendo notablemente, pues existen diferentes modos de comunicación optimizando tiempo y recursos y dando como riesgo de interactuar con personas desconocidas. Otra de las causas tenemos lo que es el interés a las redes sociales, dando como consecuencia el desinterés académico. La prognosis. Si en un futuro no se soluciona el problema del mal uso de las redes sociales por parte de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica, los resultados serán preocupantes a nivel académico y tal vez difícil de corregirlos. Por lo tanto, los adolescentes seguirán utilizando las redes sociales, escribiendo de manera inadecuada y que no solo afectarán en el lenguaje escrito del estudiante, sino en el rendimiento académico en general. La formulación del problema tenemos cómo influye el uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de Educación General Básico de la Unidad Educativa Victoria Vázquez Cubí, Simón Bolívar, Elvira Ortega, de la ciudad de La Tacunga. Preguntas directrices. ¿Cuáles son las consecuencias de las redes sociales en el rendimiento académico? ¿En qué medida utiliza las redes sociales? ¿De qué manera afecta el rendimiento académico en el aprendizaje? ¿Cuál es la importancia del saber utilizar las redes sociales en el aprendizaje? La delimitación. La delimitación del contenido. Tenemos lo que es en el campo educativo, en el área tecnológica y en el aspecto el rendimiento académico. En la delimitación espacial tenemos que la presente investigación se realizará en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Victoria Vázquez Cubí, Simón Bolívar, Elvira Ortega, de la parroquia Ignacio Flores, Cantón La Tacunga, provincia de Cotopaxi. En la delimitación temporal tenemos que la presente investigación se realizará en el periodo de 2019-2020. En la justificación, es importante desarrollar la presente investigación en donde se tendrá en contacto directo con la población investigada, de quienes se obtendrá datos específicos para conocer la realidad sobre el uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los estudiantes. También la presente investigación es viable, ya que se cuenta en primera petición el apoyo de las autoridades, los docentes, padres de familia, siendo un apoyo preciso para el desarrollo de la investigación, obteniendo así resultados confiables y cumpliendo con los objetivos propuestos. Los objetivos. Objetivo general.
Determinar las consecuencias que genera el mal uso de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de educación general básica. Objetivos específicos. Indagar en fuentes confiables sobre en qué medida se utilizan las redes sociales por parte de los estudiantes de noveno año de educación general básica. Comprender de qué manera afecta el rendimiento académico y el aprendizaje en los estudiantes de noveno año de educación general básica. Determinar la importancia del saber utilizar las redes sociales en el aprendizaje en los estudiantes de noveno año de educación general básica. En el capítulo 2, marco teórico. Según Pérez, 2014, concluye que hay que tener en cuenta que el alumno adicto a las redes sociales no tiene un buen rendimiento académico, ya que dedica muchas horas a estar conectados a las redes sociales. Como bien es cierto, este autor nos quiere decir que las redes sociales son un aporte negativo para los jóvenes, ya que por el mal uso también tienen un desarrollo psicosocial de los jóvenes y por ende también no tienen un rendimiento académico, ya que dedican muchas horas de estar conectados a las redes sociales y se olvidan de sus tareas educativas. Las categorías fundamentales tenemos dentro de la variable independiente las redes sociales, las TICs y el internet. En la variable dependiente tenemos el rendimiento académico, la educación y el aprendizaje. La constelación de ideas. Dentro de la variable independiente tenemos el internet, que nos basamos en las desventajas, definición, características, páginas y ventajas. En las redes sociales tenemos lo que es el origen, la historia, beneficios, tipos, tiempo, peligros de las redes sociales, redes utilizadas con frecuencia y contribución con la educación. En las TICs tenemos el concepto, importancias, cómo influye en las TICs en la educación, herramientas, clasificación y formas de utilización. Dentro de la variable dependiente tenemos el aprendizaje, el concepto, las ventajas, desventajas, tipos de estilos. En el rendimiento académico tenemos la historia, importancia, características, causas, técnicas de estudio, recursos y factores que afectan en el desempeño académico. Educación, tenemos el origen, la definición, beneficios, pedagogía, metodología y paradigmas. En la hipótesis, el uso de las redes sociales, ¿cómo influye en el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de educación general básica de la unidad educativa Victoria Vázquez Cubi, Simón Bolívar, Elvira Ortega? En el señalamiento de variables, dentro de la variable independiente tenemos las redes sociales y dentro de la variable dependiente tenemos el rendimiento académico de los estudiantes. La operacionalización de variables. Dentro de la variable independiente tenemos las redes sociales. La contextualización, según Ramón 2009, nos dice que la red social se conceptúa como estructuras sociales cuyo origen proviene de la filosofía web, lo cual está conformado por personas o organizaciones que se encuentran conectadas entre sí o entre varios tipos de relaciones, como parentescos u amistades. En las dimensiones tenemos estructuras sociales, sitio web y tipos de relaciones. Los indicadores tenemos individuos, grupos, sociedad, sitios estáticos, sitios dinámicos, social y afectivo. En los ítems tenemos, ¿usted forma parte de una red social? Las redes sociales sirven para aprender cosas nuevas y ayudan a mejorar sus estudios. ¿Cree usted que las redes sociales son espacios para las relaciones de amistad? Como técnica tenemos la encuesta aplicada a los estudiantes y como instrumentos un cuestionario estructurado. Dentro de la variable dependiente desde el rendimiento académico, la contextualización según Navarro 2003 nos dice que es el resultado alcanzado en el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos que mediante ello es un fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo brindado por el estudiante. En las dimensiones tenemos los hábitos y la capacidad. Los indicadores, alimentación, estudio,
cognitivo, procedimental y actitudinal. Los ítems. Tenemos ¿qué hábitos alimenticios posee? ¿Considera usted que la capacidad que el alumno tiene en alguna materia se debe a su esfuerzo y trabajo en el hogar como en la escuela? La técnica que me baso es encuesta al docente y padres de familia, y el instrumentos es un cuestionario estructurado. En el capítulo 4, marco administrativo. En los institucionales tengo la Universidad Técnica de Ambato, la Unidad Educativa Victoria Vascones Cubis, Simón Bolívar, Elvira Ortega, el Ministerio de Educación. En humanos tenemos investigador como en calidad de mi persona, tutor Dr. Williams Castro, los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Victoria Vascones Cubis, Simón Bolívar, Elvira Ortega, las autoridades, docentes y padres de familia. Gracias.